De la dialéctica a la dialógica. Un ensayo de Álvaro Abelán García Barrio. En el siglo XX ha visto nacer la llamada filosofía del diálogo, vinculada al personalismo, cuya fecundidad ha alcanzado a disciplinas como la pedagogía, la teoría política, la sociología y la teoría de la comunicación, y a prácticas profesionales emergentes como el coaching. Esta perspectiva filosófica no debe confundirse con la dialéctica, sea del corte hegeliano o marxista, puesto que en algunos aspectos fundamentales se opone radicalmente a ella. Si la dialéctica es marcadamente idealista y se afirma como sistemática, la dialógica es profundamente realista, existencial, y huye de las pretensiones de reducir la realidad a sistema. Si la dialéctica toma como fuente esencial de progreso el conflicto, la dialógica entiende que toda creatividad es fruto del encuentro. Creemos con los pensadores dialógicos que buena parte de los males del pasado siglo son consecuencia precisamente de la dialéctica como ideología o como mentalidad, y que la mejor forma de superar la actual crisis filosófica, ética, económica, cultural, etcétera, es proponer un nuevo estilo de pensar que permita al hombre una mejor comprensión de sí mismo y de sus posibilidades de desarrollo personal y comunitario. Un momento importante en esa tarea exige clarificar los dos conceptos sobre los que pivota este artículo: la dialéctica y la dialógica. Revisión del término dialéctica. Historia y actualidad. La dialéctica es un vocablo de origen griego, dialéctique, techné, arte de la discusión o del diálogo. Sócrates consideraba el diálogo en la forma en la que lo conocemos hoy, aunque su estilo fue considerado ya en su tiempo bastante molesto, como la forma natural en la que los hombres aprenderemos la verdad. Su, su diálogo era especialmente difícil y controvertido, no tanto por el método como por el hecho de que no le valían por respuestas los tópicos corrientes, sino que buscaba llegar al corazón o la esencia de las cosas. Sus reglas eran bastante sencillas. El tema elegido era naturalmente importante para los interlocutores. Los argumentos debían apoyarse en evidencias cotidianas, en la experiencia de los dialogantes, aunque ésta debía ser universal, y en razonabilidad y ausencia de contradicciones en los argumentos. Preguntaba al juez por la justicia y al guerrero por el valor, y se limitaba a destacar sus contradicciones o lo poco eficaces que eran sus definiciones para explicar la realidad que pretendían definir. El criterio último de verdad que le bastaba era juicio, y de en conciencia, una razón rendida a la evidencia, y cuando no alcanzaba eso en sí mismo o en alguno de sus interlocutores, sentía que la cuestión aún debía permanecer abierta. El Gorgias no ofrece un ejemplo bastante completo de las reglas del diálogo socrático. Allí también vemos, por cierto, que la retórica es entendida por muchos, representados allí por Calícles,
como un arma para vencer sin convencer, aunque ese sentido presente en el hombre desde el principio de los tiempos no será el dominante en la alta filosofía griega. Será Platón quien conforme la dialéctica como una herramienta claramente lógico-filosófica solo para iniciados. En sus obras de madurez a veces da la impresión de que dialéctica y filosofía se identifican. No obstante, conviene distinguir en él dos formas de dialéctica, una claramente lógico-intelectual que educa la inteligencia para su ascenso desde la apariencia sensible hasta la idea de bien y que vemos purísimamente desarrollada en el sofista y el político, y otra que educa el corazón, la voluntad y la virtud, una dialéctica del eros bien expuesta en el banquete. Aristóteles entenderá por dialéctica la lógica de las proposiciones probables, lo que en el plano político vincula a esta disciplina al debate. De esta forma, la dialéctica queda ligada al discernimiento y la argumentación comunitaria sobre lo bueno, fundamento de la democracia griega que el estagirita recoge en el primer libro de la Política. A partir de este momento, dado que la dialéctica no sirve para formular proposiciones científicas, su sentido se acercará cada vez más al de la retórica, desvinculada de lo filosófico y entendida como técnica persuasiva propia de espíritus brillantes y sutiles, pero no rigurosos. Esta doble interpretación como herramienta básica del pensar o como truco manipulador permanece en el medioevo y el renacimiento. Conviene apuntar aquí cierta creencia implícita, subyacente, que genera y amplifica este desprecio por la dialéctica y que está en las bases del pensamiento moderno. Es verdad que la dialéctica aristotélica es una lógica de lo probable, y parte de lo probable suele ser todo lo que llamamos juicio prudencial, el discernimiento de la mejor acción posible y del mejor modo posible de ejecutarla. Pero resulta que la prudencia no es científica porque no es exacta ni segura. Si bien la dialéctica siempre estuvo amenazada por su uso manipulador, su mayor desprestigio vino de quienes solo aceptan por verdadero lo exacto, demostrable, verificable. El desprecio radical de la dialéctica como vía de aproximación a la verdad y al bien es parejo a dos nuevas formas de política y filosofía. Una política que relativiza la búsqueda del bien común y se aferra a la consecución y el mantenimiento del poder, Maquiavelo, y una filosofía que prefiere la seguridad a la hondura, que adopta el método físico-matemático y funda el modo solitario del filosofar moderno, Descartes. Ambos autores sientan las bases para la crisis de la ética, la teoría política, la metafísica y la teología. Este desprecio a la dialéctica alcanza su cumbre en Kant, quien considera la dialéctica un modo de razonamiento ilusorio,
una lógica de la apariencia que tratará de superar con su dialéctica trascendental. En general, hasta el siglo XVIII, la dialéctica aparece vinculada más o menos sospechosamente a la lógica y a la epistemología bajo la forma de debate o discusión sobre ideas, proyectos o posibilidades, aunque según algunos no sobre realidades. Será Hegel el primero que insufle a la dialéctica un sentido netamente metafísico y añada además el criterio, la ley de los contrapuestos, tesis, antítesis, que deberán enfrentarse y de cuyo conflicto brota una superación, síntesis. Desde este momento la dialéctica aparecerá siempre unida a la idea de devenir, inestabilidad del ser, de lucha, conflicto o negación, el enfrentamiento como progreso y de la superación como una aniquilación de tesis y antítesis. En Marx y sus seguidores, el esquema dialéctico aplicado a la historia, al trato del hombre con la naturaleza, a la lucha de clases y a casi cualquier otra cosa es constante y consciente. Diremos también, anticipando lo que desarrollaremos más adelante, que este esquema invisible a la conciencia de muchos opera poderosamente en la mentalidad de Occidente desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Dos concepciones técnicas de la dialéctica. Este breve repaso histórico del término nos permite distinguir dos concepciones básicas de la dialéctica en su sentido técnico-filosófico preciso. La primera en clave lógica o epistemológica como método para conocer la verdad y el bien. La segunda, propuesta por Hegel en clave metafísica como causa última y modo de ser de todas las cosas. Conviene distinguir netamente ambos sentidos porque un pequeño desplazamiento semántico en nuestra mente puede conducirnos a interpretaciones muy equivocadas y a terribles malentendidos. Si me encontrara con un viejo amigo en Singapur y quedáramos para vernos una semana después en Salamanca, convendría que clarificáramos la cuestión, no sea que yo le espere comiendo jamón y bebiendo buen vino en Castilla de León, mientras él degusta unos chicharrones y tequila con cerveza en Guanajuato. En un primer sentido, la dialéctica es una categoría epistemológica, un método o camino por el que las personas transitamos en un diálogo en el que tratamos de vincular diversas ideas entre sí. La dialéctica no pone su mirada en los conceptos aislados ni en realidades u objetos definidos artificialmente por el entendimiento, sino en diversos campos de ser, para descubrir las relaciones entre realidades distintas, incluso aparentemente opuestas, y captar la realidad de modo integral. Por ejemplo, si yo busco la definición de palabra en el diccionario de la Real Academia Española, leo segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final. Podría asimismo leer las otras 10 definiciones, pero ninguna de ellas nos ofrecerá una comprensión cabal de qué es la palabra humana.
No podremos tenerla si no vinculamos el concepto de palabra a otros como cultura, comunidad, vínculo, verdad, bien, fidelidad, promesa, colaboración, llamada, mandato, información, respuesta o creatividad. La fecundidad del método no viene dada por su precisión o exactitud matemáticas, ni tampoco por el esquema formal o implícito o explícito que utilicemos. El método es fecundo porque no es mera lógica ni simple método, sino fidelidad a lo real. Pretende ajustarse a la condición misma de la realidad, que es relacional y dinámica, además de estable y estructurada. La dialéctica asume la existente de ideas intervinculadas y del fundamento ontológico de dicha La dialéctica asume la existencia de ideas intervinculadas y del fundamento ontológico de dicha vinculación, el logos como fuente de orden, estructura y sentido, armonía, unidad en la diversidad. Si otros métodos de conocimiento se centran más en lo que el pensamiento clásico ha llamado sustancia, estructura, esencia, forma, etc., el método dialéctico pretende dar cuenta del dinamismo de lo real, las relaciones entre los seres y el sentido del ser. Ambas formas de proceder son distintas pero no excluyentes o irreconciliables. El segundo sentido técnico de la expresión dialéctica es introducido por Hegel y es el sentido dominante en la mentalidad contemporánea porque conecta con esa visión conflictiva del mismo, elevándolo además a categoría metafísica. Hegel vincula sistemáticamente las cosas entre sí y con el absoluto, reduciendo tanto al absoluto como a la historia a sistema o esquema determinado por leyes dialécticas. En su Ciencia de la Lógica, Hegel expone la idea de que no es cosa de la razón dialéctica el encontrar contradicciones en una realidad que es idéntica a sí misma, sino que la negación y contradicción de la razón es al mismo tiempo negación y contradicción de la realidad. Las leyes de la dialéctica hegeliana pueden sintetizarse así: tesis, antítesis, extrañamiento o contradicción de la tesis y síntesis o dominio de la razón, superación de la contradicción. Entre la tesis y las antítesis se da un enfrentamiento, una lucha, una negación, una oposición idéntica al que se da entre A y no. Entre la tesis y la antítesis se da un enfrentamiento, una lucha, una negación, una oposición idéntica al que se da entre A y no A. Consecuencia evidente de este planteamiento es entender el conflicto y la negación como causa del progreso. Hasta donde tenemos noticia, en ningún lugar explica Hegel cómo y de qué modo coexisten en la síntesis la tesis y la antítesis, pero su afirmación sobre el devenir constante de lo particular lo apunta. A y no A no coexisten ni sobreviven a la síntesis, sino que son superados por otra cosa.
El idealismo panteísta de Hegel fue fácilmente traducible al materialismo idealista de Marx y Engels. En estos autores, el esquema y las leyes hegelianas se convierten en el modelo teórico que explicará el movimiento de lo real, que se aplicará como criterio valorativo o moral de la realidad y como estructura programática de transformación social. Si bien la filosofía idealista alemana es una gran obra del espíritu, llena de sutilezas, matices, sensibilidad y hondura, contiene en sí misma la semilla que da origen a toda ideología. Intelectualmente, la prioridad de la idea sobre la realidad, moralmente, la búsqueda de una seguridad que no nos corresponde, que fácilmente se convierte en voluntad de dominio que pretende encarcelar la realidad en esquemas que nos permiten protegernos de ella o controlarla a nuestro antojo. Políticamente, el conjunto de ideas que sirven como arma para identificar a los propios y denunciar a los rivales en la batalla por conquistar el poder o lograr diversos intereses particulares. Aplicación del término hacia atrás. La legítima preocupación que comprende al hombre como homo viator ha llevado a los autores dialécticos a rastrear el origen y la evolución de la dialéctica, como de tantos otros conceptos a lo largo de la historia. No es en absoluto casualidad que los partidarios del método dialéctico aprecien la historicidad como una forma necesaria y rigurosa de conocimiento, pues nuestra comprensión de lo real en referencia no solo a otras realidades, sino a la relación del hombre con cada realidad, se incrementa en esta tensión constante y fecunda de la comunidad de los hombres vinculados en tradición gracias al lenguaje. Ahora bien, la depuración técnica que apuntamos en el epígrafe anterior nos pone sobre la alerta. Revisar la palabra dialéctica aplicándola hacia atrás en el tiempo tiene un riesgo. Usar la misma palabra o término para referirla a dos conceptos con un significado y sentido claramente diferenciados. En este necesario proceso de indagación, demasiadas veces se ha volcado ambos sentidos de la expresión sobre autores y corrientes filosóficas sobre los que el sentido hegeliano de la palabra dialéctica resulta claramente ilegítimo. Conviene subrayar que esto se ha producido especialmente de la mano de Hegel, Marx y de sus diversos y muy variados discípulos, casi todos con mucha menor sutileza y gusto por el matiz o la finura intelectual. El sustrato idealista, el modelo teórico sistemático que se autoimponen, les obliga a releer la historia conforme a su esquema predeterminado. Una aplicación superficial y simplista nos ha llevado al tópico de dividir o enfrentar dialécticamente la historia del pensamiento en dos grandes corrientes, la apolínea frente a la dionisíaca, la parmenidea contra la heraclietana, la del ente inmóvil a la del devenir eterno. Oponemos a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino, por ejemplo,
donde el segundo no sospechaba oposición alguna y los oponemos brillantemente, por cierto, sin necesidad de haberlos leído. Son las ventajas de asumir un modelo teórico tan sugerente. Sin embargo, autores muy alejados de la concepción hegeliana de la dialéctica han usado legítimamente ese término en primer sentido que hemos clarificado para referirse a autores como Sócrates, Platón, Plotino o San Agustín. Aún nos cuesta ciertamente afirmar que la filosofía de Santo Tomás es dialéctica, aunque en el primer sentido de la expresión debemos decir con rotundidad que es infinitamente más dialéctica que el monólogo hegeliano. La ambivalencia del término dialéctica ha llevado a muchos autores a lo largo del siglo XX a utilizar el término de pensamiento y método dialógico. Lo dialógico recoge el primer sentido técnico y preciso de la dialéctica que definimos en el epígrafe anterior, aunque bien es cierto que también lo supera, como estudiaremos más adelante. En los últimos años se acentúa la tendencia de escribir sobre la dialógica socrática, agustiniana o tomista, y esa expresión y el universo técnico conceptual que invoca hacen mucha más justicia a la realidad de esos autores que la de dialéctica, que resulta prácticamente inseparable en la percepción subjetiva o en la mentalidad del hombre de hoy del planteamiento hegeliano. La dialéctica como ideología. El ejemplo sobre el uso que hemos hecho del concepto de dialéctica aplicado hacia atrás nos revela la importancia que nuestros esquemas mentales y el significado de los términos que utilizamos tienen en nuestra forma de comprender la realidad. Aunque muchas veces el filósofo, especialmente el filósofo idealista, tienda a pensar que el hombre es capaz de usar el lenguaje de un modo más o menos unívoco, esto no es cierto casi nunca. Los conceptos técnicos son también irremediablemente conceptos vividos que acumulan informaciones de mucha y diversa procedencia y que vinculamos más o menos consciente o inconscientemente a una serie de esquemas mentales que configuran nuestro modo de entender cada concepto y de relacionarlo con muchos otros. Si el malentendido sobre el término dialéctica tiene un origen claramente técnico, debemos reconocer que tiene todavía otros dos mucho más difíciles de superar: su uso ideológico y su supuesto implícito como creencia o mentalidad de nuestra época. El término dialéctica aparece hoy asociado a una ideología con muchos brazos. No necesitamos nombrarlos a todos, pero además el esquema dialéctico hegeliano o marxista opera en general en la mentalidad del hombre occidental contemporáneo, por liberal y anticomunista que sea. Es más, opera muy especialmente en los más neoliberales y anticomunistas. Vayamos por partes, analicemos el problema ideológico asociado al término dialéctica.
Ya dijimos que la transposición de las leyes dialécticas hegelianas que opera el marxismo y el positivismo de Auguste Comte, por poner otro ejemplo, rayan en la ideología. El concepto de ideología ha sido sistemáticamente tratado en el ámbito de la sociología por autores como Karl Mannheim y brillante, aunque no exhaustivamente abordado, por filósofos existenciales o dialógicos como Gabriel Marcel o Alfonso López Quintás. No basta señalar aquí alguna nota de lo que constituye un planteamiento ideológico. El lector puede revisar en su memoria fenómenos históricos que conoce o ha estudiado para contrastar con ellos lo que sucintamente vamos a exponer. Sirvan de ejemplo los nacionalismos contemporáneos, las ideologías políticas en general o el discurso de los totalitarismos del siglo XX. Podemos definir la ideología sintéticamente como un pequeño conjunto de ideas sólidamente articuladas sobre sí que son usadas como arma bajo la forma de discursos, imágenes, acciones, símbolos, para legitimar intereses sociales particulares. Las ideologías usan conceptos como verdad o justicia, pero los distorsionan para encajar con los intereses del grupo. Este conjunto de ideas suele tener 6 características comunes. La ideología concede preferencia a la idea sobre la realidad. Si una realidad no encaja con los presupuestos ideológicos, peor para la realidad, será subyugada, suprimida o ignorada hasta tornarse invisible. 2. La ideología parte de una verdad parcial que resulta evidente y movilizadora para el determinado grupo y la convierte en absoluta, un amor común que nos hermana. De esta forma se traza la clara línea que distingue a los amigos de la ideología de los enemigos de la misma. 3. La ideología exige tener enemigos que combatir, un odio común para que cualquier división o discrepancia interior sea autocensurada por considerarse alta traición. Puede también tener algún chivo expiatorio, un inocente cuyo sacrificio resulta necesario para la causa. 4. La ideología debe tener siempre, tanto en su discurso como en su aplicación social, tener una ideología sirve para saber qué pensar sin necesidad de haberlo pensado. Por ejemplo, gracias a nuestra ideología sabemos si estamos a favor o en contra del cambio climático sin tener ni idea de meteorología. 5. La ideología exige tener héroes o referentes a los que acudir en caso de duda, para saber qué pensar o qué hacer. Algunos de ellos es bueno que estén muertos y convenientemente idealizados, ya no pueden defraudar, y otros, aunque con menos poder evocador, han de estar bien vivos para dar las instrucciones precisas en el momento oportuno. 6. Finalmente, la ideología es utópica, es decir, sus objetivos últimos han de ser inalcanzables, pero lo suficientemente nobles para que merezca la pena entregar la vida por la causa. Si se alcanzan los objetivos finales, habría que revisar la historia de la ideología
para encontrar los verdaderos objetivos todavía no alcanzados. Ya apuntamos al hablar de la dialéctica marxista que guarda en su interior el germen que hace posible la aparición de la ideología. Con el marxismo, el esquema y las leyes hegelianas se convierten en el modelo teórico que explicará el movimiento de lo real, una forma muy sencilla de explicar la historia y la estructura social, que se aplicará como criterio valorativo o moral de la realidad, una forma sencilla de distinguir entre buenos y malos, y servirá también como estructura programática de transformación social, la mejor forma de justificar científicamente cualquier revolución. Este mismo esquema ideológico dialéctico resulta fácil de aplicar a casi cualquier causa y podemos rastrear sus huellas en el ecologismo, el feminismo, la globalización, los grupos antisemitas, los grupos antisistema, el sistema democrático bipartidista, la izquierda y la derecha, el conflicto intergeneracional, etc. En todos esos casos, se relee la historia en clave de una lucha ancestral del hombre contra la naturaleza, del varón contra la mujer, del imperialismo contra lo local, del Estado contra el individuo, del rico contra los pobres, de lo viejo contra lo nuevo. En todos esos casos hay buenos y malos y en conflicto, lo que requiere de una estrategia bélica o frentista, militar o propagandística. Es la única forma de acelerar el cambio, de fomentar el progreso o de evolucionar hacia algo mejor. La mentalidad dialéctica. Nos queda revisar el segundo sentido en el que el esquema dialéctico hegeliano marxista opera de forma inconsciente pero altamente efectiva en la mentalidad del hombre contemporáneo, al modo de una creencia en el sentido orteguiano de la expresión. Dijimos con ánimo de provocación, pero también sin falta a la verdad, que ese esquema dialéctico de la lucha de opuestos y del progreso como fruto del conflicto opera también en la mentalidad neoliberal. El origen de esa creencia no es marxista, sino netamente individualista y liberal, pero contiene el mismo germen que provocó la aparición de las ideologías colectivistas europeas, el pensamiento sistemático con voluntad de dominio sobre lo real, solo que en este caso originó las ideologías individualistas anglosajonas. El principio del egoísmo como motor de la economía suaviza el conflicto al convertirlo en renegociación. Lo hace especialmente gracias al peculiar concepto de empatía de Adam Smith. Articula para contrarrestar el egoísmo y que define como la capacidad para reconocernos en las necesidades y el egoísmo del otro. Es el famoso dame lo que necesito y tendrás lo que deseas. Desde este planteamiento, la violencia es algo a evitar porque en el fondo nos conviene que sea así. La negociación, no obstante, es una forma civilizada de conflicto
una lucha de intereses particulares entre egos contrapuestos, tesis, antítesis y la búsqueda del bien particular como la suficiente dosis de empatía tendrá como resultado síntesis eh, tendrá como resultado síntesis el desarrollo económico y social. Paradójicamente, el padre del capitalismo moderno pudo haber servido de inspiración al modelo teórico de análisis de Karl Marx, quien no debió de percibir con suficiente claridad la supuesta empatía de los patrones capitalistas con los obreros y sus terribles condiciones laborales sociales. Este planteamiento, como decimos, rara vez se plantea y representa a la conciencia del hombre contemporáneo tal y como lo expone, por ejemplo, Ayn Rand. El ego del hombre es el manantial del progreso humano. Seguramente, si así lo hiciera, nos horrorizaríamos de nosotros mismos durante unos minutos hasta que una dosis de soma bajo la forma de anuncio publicitario, película de canción, nos llevará rápidamente a pensar en algo un poco más agradable. Sin embargo, este esquema de interpretación de la realidad que tan nítidamente leyeron los marxistas opera de forma inconsciente en la mentalidad moderna y contemporánea en casi todos los frentes de nuestra vida social. De una forma más o menos vaga, podemos reconocer las creencias subyacentes en esta mentalidad en las siguientes afirmaciones. 1. Nada es eterno excepto el cambio, nada permanece, nada es estable, nada dura siempre, ni nosotros, ni el amor de los valores, ni los sueños, todo evoluciona, es decir, deja de ser lo que es y pasa a ser otra cosa. 2. Podemos resistirnos al devenir, la evolución o entregarnos a él. Podemos hasta cierto punto acelerarlo o frenarlo, pero el devenir es inevitable. 3. La negación, el conflicto o la contradicción son necesarios para el progreso de unos a costa del fracaso de otros. Hay que destruir para poder construir. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Las consecuencias de esta mentalidad son terribles en la vida personal, familiar y social, pero quizás hoy se nos hacen especialmente palpables en los ámbitos empresarial, económico y financiero. Quizás debamos a la actual crisis económica el poder formular con esta crudeza y conciencia lo que quizá hasta hace poco pensábamos, pero no nos atrevíamos a decir. Eso mismo nos hace más conscientes, por cierto, de que la actual crisis, antes que económica, es una crisis de valores, consecuencia precisamente de esta mentalidad dialéctica. Sirva un ejemplo de plena actualidad. La consultora Coherentia, en colaboración con la Universidad de Barcelona, ha realizado entre enero de 2010 y marzo de 2012 una encuesta a 3.876 empleados de 171 empresas. La encuesta revela que el 75% de los empleados
trabaja con resignación e indiferencia. El director de la investigación, Borja Vilaseca, ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los empleados están de cuerpo presente, pero de mente y corazón ausentes. Ante este panorama, el empleador podría pensar que bastante poco paro hay y que, tal y como están las cosas, los empleados deberían estar más que agradecidos y comprometidos con su trabajo. Sin embargo, el estudio revela también otra cosa. Casi 8 de cada 10 empleados se siente tratado como esclavo y considera que su empresa trata a las personas como máquinas y números. Cuando la relación entre empleadores y empleados es de mutua sospecha y permanente conflicto, cuando la mentalidad que gobierna a unos y otros les dice que los otros son los malos y que cada casta debe velar por lo suyo. Pueden sorprendernos los datos de este estudio. Si no conociéramos otro modo de hacer las cosas, podríamos achacar estas conclusiones, como por cierto hacen los investigadores, a un modelo de dirección o producción obsoleto. Bastaría, por lo tanto, con implementar un nuevo modelo de producción. Hay cientos de libros sobre este tema y la mayoría provienen del mundo anglosajón, por lo que la investigación cuenta con sobrada casuística. Hasta donde tenemos noticia, todos estos libros proponen claves muy similares: buscar una causa y valores comunes que trascienden el beneficio de cada particular, fomentar el asombro y el reconocimiento mutuo, dar y generar confianza, dejar hacer, premiar la excelencia, aplaudir la iniciativa personal, fomentar la comunicación y la transparencia y crear una cultura corporativa común. La receta, por lo tanto, está inventada y es además muy antigua. El problema es que no es una receta, ni un procedimiento, ni un sistema productivo alternativo, ni un estilo de dirección. El problema es que trabajar así, tratarnos así unos a otros, exige una mentalidad distinta, liberadora de los esquemas mentales dialécticos que subyacen en la mirada, los criterios de decisión y actuación en los que hemos sido formados. Consecuencia de la interpretación dialéctica de la realidad. En el fragor de la batalla diaria, quizás enardecidos por el discurso ideológico o fascinados por nuestro éxito personal o profesional particular, tal vez la mentalidad dialéctica expuesta más arriba no nos parezca demasiado problemática. Quizás alimenta nuestro espíritu de superación y hasta podemos encontrar en ella una justificación agonal, heroica, trágica, pero atractiva, que dé razón a nuestra existencia. Pero la tragedia y la agonía solo son estéticas en el escenario de un teatro. Cuando la tragedia golpea en primera persona, no tiene nada de hermoso. Cuando a quien debo pisar para sobrevivir es a mi hermano, la batalla deja de tener su gracia. Cuando la evolución significa la aniquilación de mí mismo o de aquello que más amo, deja de parecernos una idea romántica. Lo cierto es que la ideología y la mentalidad dialécticas
son descorazonadoras porque atentan contra los anhelos originales del corazón del hombre. La lógica del conflicto puede provocar y ha provocado multitud de cambios sociales. También es cierto que muchas veces el conflicto se revela como la única alternativa posible, pero de la necesidad puntual del conflicto a la formulación del conflicto como la fuente de todo progreso hay un abismo. Lo primero puede soportarlo casi cualquier persona. Lo segundo, cuando se revela claramente a la conciencia, convierte la vida en un infierno, en pura discordia. Las consecuencias de la ideología en la vida de la persona y de los pueblos han sido también estudiadas por los autores ya citados, sin ánimo de ser exhaustivos y ciñéndonos a lo que hemos apuntado de ellas, podemos decir que al conceder primacía a un conjunto limitado de ideas sobre la realidad, aniquilamos nuestra capacidad de pensar crítica y creativamente, de descubrir algo nuevo, de enriquecernos en nuestro trato con la realidad. Solo veremos lo que queremos ver y eso además ya lo hemos visto. La obcecación de la inteligencia sigue la atrofia de la libertad. Al dar la realidad por ya pensada, el sentido de nuestra acción queda predeterminado. Sabemos ya que desde siempre que hay que elegir, que es lo mismo que dar elección por ya hecha. Sabemos además que solo podemos retrasar o anticipar lo inevitable que es, en todo caso, inevitable. Por último, la predeterminación de nuestra libertad anula nuestra capacidad para amar, suponiendo, claro está, que el amor entre las personas sea algo libre de sospecha. La lógica del conflicto implica dominio o sumisión, es decir, una acción unilateral de uno sobre otro. En cualquiera de los dos casos, dominar o ser dominado o un poco de cada cosa en cada negociación, no hay posibilidad de auténtico encuentro ni oportunidad para superar la radical soledad en la que nos encierra una acción violenta. En la vida social, las ideologías operan una división interior que fractura las relaciones fraternales y por eso López Quintás las considera uno de los peores enemigos de la vida comunitaria. Las consecuencias de la mentalidad dialéctica son similares a las de la ideología, si bien se presentan de un modo más sutil, precisamente por operar desde la creencia muchas veces inconsciente. El empobrecimiento de la inteligencia, la atrofia de la libertad y la imposibilidad de amar precipitan al hombre, como bien ha estudiado la psicología moderna, hacia el vértigo de la soledad, del desasosiego, la desesperanza y la desesperación, introduciéndole un círculo vicioso de autoviolencia, a veces física, siempre moral. Jürgen Habermas, último gran referente de la tradición crítico-dialéctica del pensamiento alemán, ha reconocido en su notable teoría de la acción comunicativa que la dimensión práctica moral de esta lógica del conflicto y del dominio desemboca en la parálisis moral.
Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título La propuesta dialógica, historia y actualidad. Pausamos.